Bien. Estos primeros problemas de la sección 1.1 entonces tienen que ver primero con las primeras ideas básicas de qué es una función y qué no. Bien, nosotros tenemos por un lado, o sea, una función se define de una manera y a su vez se grafica la función. Una vez que está definida la puedo graficar. Entonces, uno cuando ve la gráfica de una función puede analizar ciertas cosas gráficamente. O si vemos una gráfica, por ejemplo, que no sabemos si es de una función o no, nos podemos dar cuenta si esa gráfica puede ser de una función o no. Una función, como ustedes ya vieron, o sea, básicamente tengo dos conjuntos de valores y una ley que me une cada elemento del primer conjunto, que es el dominio, con un elemento del codominio. Y tiene que tener un solo elemento. Cada elemento del dominio tiene que, o sea, f de 2 es un solo número, digamos, no pueden ser dos números diferentes. F de 2 es un número, f de menos 1 es un número. Pero podría ser que ese número sea el mismo, que f de 2 sea igual a f de menos 1, ¿no es cierto? Eso ya es otra cuestión. Entonces, en este primer caso, dice, se da la gráfica de una función. Establezca el valor de f de menos 1. Es decir, cuando uno tiene esa ley que me une los puntos del dominio con el codominio, entonces uno ahí puede hacer una gráfica, porque yo grafico los del dominio en el eje X, los del codominio en el eje Y. Y entonces cada par de valores es un punto. Entonces, por ejemplo, f de menos 1. Me fijo cuando la x vale menos 1, cuánto vale la y en la gráfica. Bueno, más allá de que a veces estas gráficas mucho no se entienden, bueno, uno tiene que identificar ahí el 0, 0, que es donde se cortan los dos ejes, y cada cuadrito vale 1. Bien, entonces cuando la x vale menos 1, ahí me decían que menos 2, ¿no es cierto? Es decir, la gráfica es esta curva que uno ve, entonces yo tengo que identificar los puntos de esa gráfica, que me interesa, por ejemplo. El punto que me interesa es ahí donde está ubicado el cursor, que la x vale menos 1, y la y vale, veo acá, menos 2. O sea, siempre ubicando ahí donde se cortan los ejes, 0, 0, y entonces después los cuadritos valen todos 1, así que menos 1 para acá, después para abajo, menos 1, menos 2. Así que, bueno, f de menos... Y así uno entonces va viendo, después, por ejemplo, f de 2, tengo acá, ¿cuánto vale f de 2? Aproximadamente. 3. Casi. Sí, Casi, claro, pues justo nos pide ahí un punto que no pasa justo por un valor exacto, redondo, digamos, así que, bueno, a ojo, más o menos, 2,8 le podemos decir, por ejemplo, a ese valor, a f de 2. profe, Sí, eso sería una función porque si trazamos línea corta más de un punto en algunas intersecciones. ¿Se escuchó? sí, a ver, espera que pongo ahí de vuelta, a ver, que perdí el ejercicio. Ahí está. ¿En qué punto, por ejemplo? ¿Para qué x tenés 2y? Uno. O sea, los puntos del dominio son el eje x. Entonces, si yo tengo que para una x tengo dos valores de y, eso no puede ser una función. A cada x le tiene que corresponder una sola y. Por ejemplo, i menos 1 tendría 2 ahí, ¿o no? Pero no importa eso. Lo que importa es las x. Si hay alguna x que tenga dos valores de y. Eso era para cuando era inyectiva, creo que nos dijo el Ah, otro profesor. Claro, eso es otra cosa. No es si es función o no. Para saber si es función o no, yo necesito que las x tengan una sola y.
Y eso se ve con una línea vertical. Si yo verticalmente corto en 2 puntos, ahí sí, porque tendría para la misma x, por ejemplo, f de 1 es 2. Y es 2 solamente, no hay otro valor. Porque si yo hago una línea vertical, no hay otro punto que la x valga 1, digamos. Otro punto de la gráfica. Y así me va a pasar para cualquier x que yo agarre, siempre va a tener un solo valor de y. Después, si esos valores de y son iguales entre sí, como por ejemplo el de 1, con el de menos 3, que estaría acá también en 1, perdón, en 2. Eso es otra cuestión, pero no es la definición de función. No tiene que ver con la definición de función o no. ¿Para cuáles valores de x se tiene, bueno, justo lo que dije? ¿Para cuáles valores de x se tiene que f de x es 2? En menos 3 y en 1. Claro. F de menos 3 es 2. F de 1 es 2. Vemos la gráfica, o sea, horizontalmente nos posicionamos en y igual a 2 y tenemos 2x que van a parar a ese valor. Así que vamos a ir escribiendo. Habíamos dicho f de menos 1 era menos 2. Menos 3. A ver, ahí, 0, 0, menos 1, menos 2. F de 2 o de 3 sería. De 2. Más o menos. Dijimos 2,8. Bueno, pero esto es aproximadamente le ponemos, porque es a ojo mirando ahí la gráfica. Y después nos preguntaba, ¿qué x verifica que f de x es 2? Entonces ahí teníamos que x es igual a 1 y el otro número de x era menos 3. F de menos 3 es 2, f de 1 es 2. Eso es entonces como escribimos lo que nos pregunta acá. Estime los valores de x tal que f de x es 0. Bueno, más o menos también acá porque no son redondos. Así, ¿cómo miramos eso? Un cuarto y por ahí 5 medio. Claro, le podemos poner menos 2,5. Perdón, menos 5 medio. Sí, menos 2,5 ahí. O es decir, me paro en i igual a 0 y me fijo dónde corta la gráfica. Menos 2,5, la i valdría 0. Y este de acá, un cuarto o un tercio más o menos, también vale 0. Así que x, acá también, que x verifica que f de x es 0. Todo mirando la gráfica más o menos. Menos 2,5 un valor o x un tercio, más o menos. Establezca el dominio y el intervalo de f. ¿En qué intervalo f es creciente? Bueno, lo que acá ese intervalo lo solemos llamar imagen. A ver, esperen, estoy dudando porque acá esa expresión que usa el intervalo, nunca lo usamos así nosotros. Porque después dice, ¿en qué intervalo f es creciente? Bueno,
¿Se debe referir acá donde dice intervalo? A la imagen. A la imagen, sí. Y la imagen, sí. Entonces, dominio e imagen, me está preguntando. Que también la imagen se le llama rango. Así que bueno, siempre nosotros vamos a usar más esa forma, imagen, vamos a decir. Dominio, es decir, cuando vemos este pedazo de gráfica así, pensamos que todos los puntos que están acá son todos los de la función, o sea, nos sigue después la gráfica. O sea que viendo cuáles son los X que realmente pertenecen a la gráfica, vemos el dominio. Es decir, el dominio está en el eje X. Son los X que se le aplica la función. Desde -3 a 3. Claro, de -3 a 3. El dominio. Entonces uno escribe así. Dominio de F igual, es un conjunto el dominio. Así que, por ejemplo, puede ser un intervalo, una forma de escribirlo. -3 a 3. Bueno, acá puede surgir la duda si corchete o paréntesis, lo que pasa es que la gráfica por ahí mucho no se nota, digamos. Por ahí se le puede hacer un puntito relleno, un puntito o un circulito vacío, digamos, según si pertenece. Pero vamos a suponer que pertenece en este caso. Tampoco mucho no nos podemos dar cuenta con el gráfico. Vamos a suponer que pertenece tanto el primer punto como el último ahí. Así que le pongo con corchete. Después, la imagen, lo que vemos es el eje Y. Es decir, todos los puntos que son imagen de algún X. ¿Qué sería la imagen de algún X? Bueno, cuando a una X le aplico la función, obtengo la imagen. Por ejemplo, f de 1 es 2, así que 2 es la imagen de 1. Eso es la imagen. Entonces, todos los Y que están en un intervalo, que lo miro en el eje Y, todos esos números son imagen de algún X. Algunos será imagen de 2X distintos, como habíamos visto, que el 2 era imagen de 1 y de -3. Pero no importa eso. Yo quiero saber cuáles son imágenes de algún X. Entonces, desde De -2 a 3. -2 a 3. O sea, acá abajo tengo -2, el ahí, y acá arriba tengo 3. Así que la imagen, que podemos escribirlo así, imagen de F, de -2, usamos el mismo criterio, lo incluimos acá, porque acá incluimos -3 y 3, así que vamos a incluir al -2 y al 3. Bueno, vamos a ver. Ahí me estaban respondiendo. -3, 3, -2. Problema 2. A ver cómo estaba sugerido. 1 del 5 al 8, 21, 23, 24. Vamos a pasar entonces al 5. Determine si la gráfica de una función de x, si lo es, o sea, determine si la curva es la gráfica de una función de x, si lo es, del dominio y la imagen de la función. Acá tenemos entonces 4 gráficas. ¿Cuáles serían imágenes? Perdón, ¿cuáles sería función y cuál no? Y la primera no. La primera no. Porque, por ejemplo, si trazamos una línea vertical, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, para x igual a 0, estoy parado en el eje Y, tengo 3 Y diferentes. Con que yo encuentre una sola X que haya 2 valores de Y,
ya está, no es función. En este caso tengo infinitas x, porque todas las x que están en un cierto intervalo tienen 3 valores de x. Entonces, ya con eso decimos que no es función. ¿El 6? Y el 8 tampoco, y el 6 tampoco, porque parecen que tienen infinitas ahí, ¿cómo es? ¿En qué parte? Porque vos, yo veo la gráfica sigue bajando, después sube. El 6 Sí. creo que sí es función, pero el 8 no sé si no está dibujado nada, o no soy capaz de verlo. Creo que es como la ¿Un vector unitario? Sí, acá por ser esto una copia en blanco y negro, no se puede ver. Esto es como una escalerita así que va un segmento así horizontal, uno vertical. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. O sea, Ok, entonces la 8 no y No es la función. 7 sí. 8 no. claro, la 8 no, porque yo me paro, por ejemplo, en el 1, tengo infinitas i para el 1. Así que ya con eso no es función. Pero también pasa para otros números, pasa lo mismo. En la 8, perdón, en la 7, sí, vemos la gráfica y acá uno podría decir, bueno, ¿qué pasa en este punto? En x igual a menos 2. Bueno, pero ahí está claro que hay un círculo abierto abajo y un círculo cerrado arriba. ¿Cuánto vale f de menos 2 en el 7? Menos 1. Menos 2, ¿no? Menos 1. Menos 1, Porque porque el es punto abierto cerrado, menos 2. claro, el punto cerrado me indica que ese punto pertenece a la gráfica. Y este punto abierto, de más abajo, me está diciendo que ese punto, esperen que no puedo, no deja acá. Ahí está. El de abajo me está diciendo que al estar abierto, que ese punto no pertenece a la gráfica. Y el de arriba sí. O sea que cuando yo digo cuánto vale f de menos 2, me fijo en este punto, que sí pertenece a la gráfica, que es menos 1. Si los dos pertenecieran a la gráfica, no sería función. Pero acá, como es uno solo, sí. Queda claro que f de menos 2 es menos 1. Y después, bueno, sigue toda la gráfica y nunca va a haber 2i para el mismo x. Así que 6 y 7 son funciones. Son gráficas de funciones. 5 y 8 no son gráficas de funciones. Después tenemos 21, 23, 24, 27 al 32. Bueno, a ver. Acá ya empezamos, o sea, hasta ahora esos problemas que hicimos eran de gráficas, ver gráficamente, ¿cierto? Ahora ya tenemos una ley que nos dice, por ejemplo, f de x, nosotros veíamos la gráfica que f de, no sé, de menos 1 era menos 2, por el punto de la gráfica. Ahora, para sacar f de menos 1, voy a tener que reemplazar la x acá, en la ley que yo tengo, y así voy sacando cuánto vale f en cada valor. Entonces, el 21 estoy ahí hablando. Entonces, f de 2 me pide primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la expresión que yo tengo cuánto vale f de 2. O sea, acá me dice cuánto vale f de x, así que yo reemplazo ahora la x por 2 y saco f de 2. Entonces, f de x es igual 3x cuadrado menos x más 2. Reemplazar la x por el valor que te pide, sería. Claro, porque fíjate cómo está escrito. F de x es todo esto. F de 2, reemplazo x por 2. 3 por 2 al cuadrado, menos 2 más 2. ¿Bien?
f de 2 entonces es 12. Bueno, f de menos 2, reemplazo aquí por menos 2, ya vieron cómo se hace. Cuando me pide así f de a, bueno, a no sé cuánto vale, es un número a. Así que, pero lo dejo expresado así. No es otra cosa que reemplazar la x por a. Así que eso es f de a. Si lo puedo trabajar esta expresión, simplificar o algo, la simplifico, pero esto no puedo porque tengo a cuadrado, a, o sea, una ecuación cuadrática, digamos, no puedo simplificar o juntar algún término ni nada por el estilo, o sea, ya queda escrito de esa manera. F de menos a. Bien, f de a más 1, 2f de a, bueno, vamos a hacer alguno de estos, por ejemplo, f de menos a, para ver qué cambia si en vez de poner un número, pongo el opuesto de ese número. F de menos a. Entonces, vuelvo a reemplazar. Lo que pasa es que acá le voy a poner un paréntesis, porque para indicar que a menos a lo elevo al cuadrado. Porque yo reemplazo la x, y la x está elevada al cuadrado, así que menos a me queda elevado al cuadrado, menos, vuelvo a reemplazar por menos a la x, más 2. Entonces esto sí lo puedo trabajar un poco, porque yo digo, menos a al cuadrado, ¿cuánto vale? A no sería. A Más positiva, a. Queda positivo. A cuadrado. a cuadrado. Es decir, sí, queda positivo, pero el a está elevado al cuadrado. Esto es, eso lo puedo pensar así, menos a al cuadrado es lo mismo que si yo tengo así, menos 1 al cuadrado por a al cuadrado. Ese menos que está adelante es como un menos 1 multiplicando. Yo puedo distribuir el cuadrado y me queda menos 1 al cuadrado por a al cuadrado, donde menos 1 al cuadrado es 1, así que el menos se va cuando lo elevo al cuadrado. Así que eso es a al cuadrado. Después, menos a, ¿cómo queda? Más a. Más A. Más 2. Bueno, es nada más trabajar un poquito esa expresión y escribirla de esa otra forma. ¿No sería el cuadrado, profe, quedaría 3 por a más? ¿Por qué se va a ir en cuadrado? Porque ya realizaste la operación, va, no sé. Digo. No, cuando yo realizo la operación cuando lo elevé al cuadrado a menos a. Pero cuando yo elevo menos a al cuadrado, me queda esto que está acá abajo, o sea, menos 1 al cuadrado por a al cuadrado. Lo que vos decís es valor absoluto de a, que es otra cosa es. Valor absoluto de menos a es a. Pero menos a al cuadrado, no puedo obviar el cuadrado. Es lo mismo que a al cuadrado multiplicado por menos 1 al cuadrado, que bueno, a ver, y después tenemos f de a más 1. Bueno, vamos a hacer eso, f de a más 1. Después tenemos, bueno, distintas cosas que en cada una simplemente hay que tener en cuenta el orden. Por ejemplo, si yo tengo 2 por f de a, ¿qué diferencia hay con f de 2a? Que acá primero hago f de a y después lo multiplico por 2. Al resultado, a f de a, lo multiplico por 2. Mientras que acá multiplico a por 2 y después le aplico la función. Entonces, a ver, bueno, ya sea f de a más 1 o f de 2 por a, reemplazo la x
por lo que corresponde. Por ejemplo, f de a más 1, reemplazo la x por a más 1. Siempre teniendo en cuenta que si estaba elevado al cuadrado, bueno, a más 1 queda todo elevado al cuadrado. A ver, un segundito. Entonces, ahí, o sea, reemplazo, pongo el paréntesis para entender que estoy reemplazando la x por a más 1 y después le hago las otras operaciones. Más 2. Después esto lo podemos trabajar, ¿sí? Porque a más 1 al cuadrado, se puede decir a cuadrado, o sea, cuando tengo un binomio al cuadrado, acuérdense que puedo desarrollarlo como a cuadrado más 2 por a más 1. Si distribuyen este cuadrado acá en la suma, muy mal, desastroso, digamos, hacer eso. O sea, eso es como hacer a más 1 por a más 1, aplicar la distributiva y me queda esto que está acá. Bueno, menos a, y acá esto lo puedo, este menos me afecta a todo el paréntesis, entonces me queda menos a menos 1. Más 2. Y ahora empiezo a juntar. A cuadrado está, bueno, este 3 lo distribuyo. Entonces me queda 3a cuadrado. Y es el único término que tiene a cuadrado. Digamos. Después tengo más 3 por 2a. Me queda 6a. Que después lo voy a juntar con ese menos a que tengo ahí. Más 3 por 1, 3. Menos a. Bueno, menos 1 más 2. Bueno, le puedo poner acá más 1. Finalmente, o sea, menos 1 más 2 más 1. Finalmente, junto acá a con a, es decir, 3a cuadrado queda igual. Después, más 6a menos a es más 5a. Y después, más 3 más 1 más 4. Ahí quedó la expresión. F de a más 1, después de trabajarlo, quedó igual a 3a cuadrado más 5a más 4. Esa expresión que tenemos ahí. Así que bueno, por eso yo les decía, si tengo que hacer f de 2 por a, reemplazo la x por 2a y lo pongo entre paréntesis. Ahora, 2 por f de a es simplemente, cuando hacemos 2 por f de a, es 2 por lo que habíamos obtenido antes, f de a que está acá arriba. Entonces, a ver, vamos a escribirlo acá arriba. Dos por f de a es 2 por todo eso que estaba ahí. 2 por 3a cuadrado menos a más 2. Y ahí lo dejo, pero uno puede distribuir ese 2, me queda 6a cuadrado menos 2a más 4. Ahora, 2f de a, perdón, f de 2a es la x reemplazarla por 2a. No es lo mismo que estaba ya 2 por. Entonces agarro la x, que sería 3 por
2a al cuadrado menos 2a más 2. Esto entonces simplemente junto acá 3 por 2. Perdón, distribuyo el 2 primero. Me queda 3 por 4a al cuadrado. Porque es una multiplicación, me queda 4a cuadrado. Menos 2a más 2. Y entonces finalmente 3 por 4, ahora sí, 12 al cuadrado menos 2a más 2. Y ahí entonces está la última expresión. O sea, ven, entonces f de 2a no es lo mismo que 2 por f de a, que era esto que estaba acá arriba. 6a cuadrado menos 2a más 4. Esta es otra expresión diferente. De igual ¿Puede manera, mostrar el 2 por f de a, por favor? sí, 2 por f de a es este que está acá. Yo había sacado f de a, lo único que hago es lo multiplico por 2. Ya habíamos sacado f de a acá antes, entonces lo multiplico por 2 y listo. Gracias. ¿Podemos poner el 2 por A? El otro sería. F de 2 por a, tengo que reemplazar la x por 2 por a y hacerlo todo, digamos, escribirlo completo. Reemplazo la x por 2 por a, entonces me queda 3 por 2 por a al cuadrado, menos 2 por a, porque acá era x, más 2. Reemplazar la x por 2 por a. Profe, una pregunta. ¿De dónde sacó el libro ese que está viendo, del que está sacando los ejercicios? Que es el mismo de la teoría de cálculo. Es el Stewart sexta edición. Lo voy a poner al PDF este en el Classroom. Dale, dale, De gracias, todos profe. modos lo pueden descargar también, buscarlo. Bueno, teníamos como sugerido 21, 23. A ver, ejercicio resuelto, igual tenemos. Ah, bueno, está. Después ustedes lo pueden ver esto también. Acá están resuelto. Ah, yo tenía, o sea que tenía una versión a color, claro. Yo abrí otra versión, tengo que es en blanco y negro. Porque yo esto lo copié de la versión a color que tenía. Así que ahora la voy a buscar. Bueno, acá está resuelto entonces algunos de los que vamos viendo. A ver cuál más tenemos resuelto acá. 30 y 31. Estamos. 30 y 31, así. Después lo vamos a ver. A ver si este otro es. Ah, este de a color. Todo completo, digamos. El otro estaba como más cortado al principio. Bueno, a ver, ¿de dónde arranca la...? Acá ya estamos en... Todavía no arrancamos con la sección 1.1. Acá está. Funciones y modelo, sección 1.1. Y acá están los ejercicios. Bueno, acá está a color, ahí se ve bien la función como es. Bien, 21, 23 y 24, decía. A ver, 23. Valorar el cociente de diferencia para la función que se proporciona. Simplifique su respuesta. Bueno, esto es un poco hacer cuentas, que son cuentas que después nos van a servir, porque eso va a tener un nombre específico, esta expresión, pero por ahora es simplemente una expresión como lo que estábamos haciendo recién, ir reemplazando y haciendo, digamos, las operaciones, las cuentas. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer f de 3 más h, después hago f de 3, o sea, y se lo resto, y después lo divido por h.
Entonces, es muy parecido a lo que veníamos haciendo recién. Después, o sea, esto simplemente lo pide acá porque es, como les decía recién, esto después tiene un nombre específico, sirve para las derivadas, o sea, pero por ahora lo podemos considerar como una simple expresión igual a lo que estábamos haciendo antes. O sea, en vez de hacer f de a más 1, como hicimos antes, hacemos f de 3 más h. Reemplazo la x por 3 más h. ¿Entienden cómo hacerlo? Sí, el ejercicio, a ver si Ahora yo- entendí. Es una tontera lo que le voy a preguntar, pero el ejercicio sería f de x es igual a 4 más 3x menos 2x menos x al cuadrado, y hay que reemplazar entonces la La f x, más f, claro, la f sería 3 más h, hay que reemplazarlo por el ejercicio que tiene al lado, ¿no? sí. Acá en esta expresión Hay que ir reemplazamos, reemplazando como hicimos recién. claro, reemplazamos la x por 3 más h. Ok. La otra x que aparece acá, lo mismo, la reemplazamos por 3 más h. Puedo escribir esa parte, por ejemplo. Digo, bueno, o 23 era, bueno. F de x más h no, 3 más h, perdón, menos f en 3 y reemplazamos. En la expresión. 4 más 3x menos x cuadrado. Reemplazamos la x, me queda 4 más 3 por 3 más h menos 3 más h. Lo único que me tengo que dar cuenta es de poner el paréntesis, o sea, toda la x está elevada al cuadrado, así que 3 más h y todo elevado al cuadrado, y después empezar a hacer los cálculos. A ver, vamos a hacer, lo hago más o menos rápido. F de 3, lo otro que tenía que sacar es 4 más 3 por 3 menos, o sea, esto va a ser un número directamente. Cuando reemplazo f de 3 me va a decir, bueno, ¿qué número me da? 3 al cuadrado, entonces me queda 9 menos 9 se va, me queda 4. Y vamos a seguir un poquito la expresión esta que estaba antes de f de 3 más h. Haciendo así, 4 más 9 más 3h, o sea, distribuyo el 3 acá, menos, distribuyo este cuadrado, o sea, tipo binomio al cuadrado, que sería cuadrado del primero, 9, más 2 por el primero por el segundo, o sea, 6h, más h cuadrado. (13) más 3h más 6h más 9h, y en realidad ahí el 13 vamos a escribir con este más, en realidad queda un 9 acá. 9 menos 9. Esperen que voy a escribir un paso intermedio. ¿Pero dónde sale esa parte? 6H, Bien, digamos. esperen que escribo ahí un paso intermedio. Esto es así. Primero tengo así. Ese 9 vamos a dejarlo como estaba. Entonces tengo así. El cuadrado primero,
9 más 2 por 3 por h, 6h, más el cuadrado del segundo, h cuadrado. Todo eso tiene un menos adelante, así que le tengo que poner paréntesis, porque el menos me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces ahora, paso siguiente, tengo 4 más 9 menos 9 de acá. Bueno, ese se va a ir. Más 3h menos 6h menos h cuadrado. Entonces me queda 4 menos 3h menos h cuadrado. Bueno, ahí terminé entonces con la expresión de quién era f de 3 más h. Ahora, a eso le voy a restar esto, que es 4, porque me pedía hacer, ¿sabes? Todo hacer cuentas, digamos, todas las operaciones 3 más h menos f de 3 me pedía sobre h. Entonces, reemplazo quién es. 4 menos 3h menos h cuadrado. Sobre, menos f de 3, que era 4, sobre h. El 4 se va con este 4. Y después me queda menos 3h menos h cuadrado sobre h. ¿Qué hacemos acá? Simplificamos las h de arriba. Me queda menos 3 menos h. Bien, porque ahí lo que estamos haciendo es sacar factor común h de arriba. H por menos 3 menos h sobre h. De acá se saco h, factor común de los dos términos estos. De acá me sobra un menos 3 y de acá me sobra un menos h. Bueno, ahora sí simplifico h con h y el resultado final es menos 3 menos h. Es más un ejercicio de trabajo algebraico, digamos. Una vez que uno reemplazó, la x la reemplazaba por 3 más h, después por h, por 3 digo, y vas trabajando y todo, haciendo todas las operaciones algebraicas. Así que dejamos ahí, bueno, porque pedía también hacer el 24, estaba como sugerido, 24, así que es lo mismo. Acá donde dice x, la función x a la 3, así que hay que hacer f en a más h, por ejemplo, va a ser a más h a la 3. F en a va a ser a la 3. Reemplazar, trabajar, o sea, distribuir todo, y hasta que uno obtiene la expresión final de todo esto. Bueno, después sí tenemos del 27 al 32. Y yo tengo resuelto 31 y 32. Así que vamos a verlo de acá directamente. A ver, ¿cuál sería 31? Bueno, allá arriba. Este es un error acá. Esto ahí tiene que decir 32. Bueno. En el 31 nos pedía, acá abajo, encuentre el dominio de la función. Todos estos que están acá, que están sugeridos, del 27 al 32, o sea, todos. Todo esto más 31 más 32. Bueno, hay que sacar el dominio. O sea, el dominio siempre es lo primero que uno hace cuando obtiene una función. Te dan una función así expresada con una ley, porque, digamos, cuando uno define una función, uno puede decir, bueno, el dominio es tal y defino la ley.
dominio y ley. Cuando me dan solamente la ley, yo obtengo el dominio, viendo todos los x a los que yo le puedo aplicar esta ley. Todos los números reales que yo le pueda aplicar esta ley, va a ser el dominio de la función. Entonces, tengo que pensar, bueno, ¿a cuáles no le puedo aplicar esta ley? Entonces, me fijo qué tipo de expresión matemática tengo. Por ejemplo, acá tengo un cociente. Entonces, cuando yo hago un cociente, ¿qué es lo que no puedo hacer? Dividir por 0. Claro. Es nada más que eso, es decir, son ver esas cosas que no puedo hacer. Acá también tengo un cociente, lo mismo. Acá, por ejemplo, tengo una raíz cuadrada, entonces también una raíz cuadrada de un número negativo no puedo. Pero sí puedo una raíz cúbica. Así que lo que me interesa acá es esta parte. Ver en qué valor no le puedo aplicar. Bueno, y acá voy a hacer lo mismo. 30, en el 30 voy a ver a qué valor no le puedo aplicar esa ley completa. Cuando tengo así dos cosas sumadas, voy a tener que mirar toda la ley completa. Bueno, vamos a mirar entonces primero un cociente. No puedo dividir por 0, entonces tengo que ver cuándo el denominador vale 0. Un tercio. O sea, cuando x vale un tercio. Bien. No hace falta hacerlo mentalmente, sino que uno lo puede despejar. ¿Cuándo vale 0? Lo que está mal es decir, como la x me aparece acá abajo, digo, la x no puede ser 0. No, la x puede ser 0. Porque cuando la x vale 0, me queda 3 menos 1, 2. Y arriba me queda 0. 0 sobre 2 es 0. O sea, dividir por 2 puedo. Así No, que, no sé, ¿no te queda menos 1? Menos 1. 3 por 3 por 0 0 menos 1. perdón, sí. 0 menos 1 menos 1. 0 dividido menos 1 es 0. El resultado final no cambia. Pero sí, puedo dividir por menos 1 cualquier número que sea distinto. O sea que no es que tiene que ser la x distinta de 0. Todo el denominador tiene que ser distinto. A esta hora llego un poco cansado, así que por ahí digo alguna cosa como la que dije recién. Cualquier cosa ustedes me corrigen. Bueno, vamos a expresar así. Tenemos la función, bueno, f de x sobre 3x menos 1. Entonces yo digo, ¿qué me interesa a mí? Ver cuándo 3x menos 1 es distinto de 0. O igual a 0, porque en realidad, digo, o sea, el dominio van a ser siempre que sea distinto de 0. Pero me fijo entonces cuándo vale 0. Para saber cuál tengo que sacar del dominio. Así que digo 3x menos 1, despejo la x. Bueno, hago los dos pasos de una sola vez. O sea, primero pasaría el 1 sumando, o sea, sumo 1 y después divido por 3, me queda un tercio. Así que, bueno, por eso digo, no hace falta que lo hagan mentalmente. O sea, pueden escribir esto y despejar la x. Es decir, igualo a 0 el denominador y después despejo la x y ahí me doy cuenta que vale un tercio. Entonces, ¿cómo queda el dominio de la función? Todos los reales menos un tercio. Exactamente. A lo que yo acá saqué es el que no le puedo aplicar la función, porque me queda dividido por 0. Entonces, puedo escribirlo así, reales menos, y esto va entre llaves, porque estos son conjuntos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos definido la diferencia de conjuntos? Era, digo, a este conjunto le saco los elementos que están acá. Bueno, el único elemento que le tengo que sacar es un tercio. Así que entre llaves pongo un tercio.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar esto que dice acá, x cuadrado más 3x más 2, y lo igualamos a 0. Profe, no está compartiendo pantalla, creo. Ah, se ve que en algún momento No, toqué algo y se cortó sin querer. Ahí está. Acá, x cuadrado más 3x más 2 es lo que voy a igualar a 0. Y después lo resuelvo, despejo la x. Lo que pasa es que acá tengo que explicar el resolvente, digamos. O sea, porque es una cuadrática. Puede tener dos raíces, quizás. Uno aplica la resolvente a esto, que inclusive, a ver, son cuentas, no es importante. Si alguno tiene la calculadora que ya le hace automáticamente las raíces de una cuadrática, lo usa. Con la calculadora que dé las dos raíces de la cuadrática, si tiene dos raíces reales, o una puede llegar a tener, a ver, por ejemplo, x igual a menos 1. Así mentalmente lo estoy haciendo. Por ejemplo, menos 1 sería... no, Menos no, 1 y perdón. menos 2, profe. A ver, Son los menos resultados. 1 me queda... Sí, pues menos 1 me queda 1 más 2, 3, ahí está. Menos 3, 0, 3. Menos 1 y menos 2. O sea que uno va a decir que, en definitiva, el dominio son los reales, menos, y entre llaves voy a escribir esos dos números que hacen 0 a esto. Menos 1 y menos 2. ¿Bien? Uno cuando escribe acá el conjunto, entre llaves puede poner uno o más elementos. Todos los elementos que haya que yo tengo que sacar, los voy a escribir ahí. En ese caso voy a escribir menos 1 y menos 2. Bueno, vamos a pasar a este que Profe, tiene... Sí, quedaría el dominio, los reales menos y la llave menos 1 y menos 2. sí. Ok, Entre llaves gracias. menos 1 y menos 2. No entendí, profe. Lo que queda al final. O Claro, sea, vos tenés serían que los pensar... reales menos, Sí, o sea, vos acá tenés que pensar cuándo se hace 0 esta expresión. Eso se hace con la resolvente, que sí lo tienen que haber visto en el secundario, cómo resolver una cuadrática, es decir, yo lo que escribo es x cuadrado. Era más 3x más 2 igual a 0, y ahí aplicamos la resolvente, que no la voy a escribir. Si la calculadora ya le tira, sacan las dos raíces. Puede ser que tenga 1 o 0. Entonces, x es menos 1 o x es menos 2, en este caso. Esos son los dos valores que hacen 0 esto, el denominador. Entonces, el dominio de esta función, no de esto, sino de la función que teníamos ahí en el ejercicio, es los reales menos esos dos valores que hacen 0 el denominador. Cuando yo reemplazo la x por menos 1, me queda menos 1 al cuadrado, 1. Menos 3 me da menos 2, más 2, 0. Así que voy a tener que, si reemplazo la x por menos 1, me queda dividido 0. O si reemplazo la x por menos 2, lo mismo, me queda dividido 0. Me queda menos 4, menos 6, más 2, 0. ¿Está bien? Sí, profe. Este otro, lo único que me interesa es esto, porque esto no me restringe nada. Es decir, la raíz cúbica se la puedo aplicar a cualquier número. Entonces me concentro acá. Porque yo necesito los valores de t que le pueda aplicar todo esto completo. Bueno, esto lo puedo aplicar a cualquiera, así que me fijo, la raíz cuadrada se la puedo aplicar solamente a Todos quién, los reales, todos los reales positivo. menos 0. Debe ser incluido, perdón. El 0 sí, porque raíz de 0 es 0. Así que en el 29
el dominio de f es los reales positivos y el 0. Por una cuestión de que me aparece una raíz de t ahí. Entonces, raíz de t solamente se lo puedo aplicar a los reales positivos y el 0. El 30 y el 30 raíz de u, bueno, acá tengo dos raíces cuadradas sumadas. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque yo tengo que aplicar esta raíz de u y esta raíz de 4 menos u. Entonces, yo necesito que u sea positivo o 0. Claro. Sería el U, o sea, el dominio sería intervalo 4 cerrado más infinito. Bueno, a ver, vamos ahora a ir escribiéndolo para llegar a eso. Porque así de entrada, por ahí no se van a dar cuenta cuál es el dominio. Primero tienen que ver esta parte. Acá tengo los reales positivos y el 0. Y de acá que obtengo que 4 menos u tiene que ser positivo o 0. Para poder aplicar esa raíz cuadrada, necesito que 4 menos u sea positivo o 0. Entonces voy a tener dos inecuaciones, las cuales se tienen que cumplir las dos. Cuando se tienen que cumplir las dos, voy a hacer una intersección de las soluciones. Porque si yo se cumple esta, vamos a suponer que u vale 5. Bueno, raíz de 5 lo puedo hacer, pero cuando vengo acá, hago 4 menos 5, me queda raíz de menos 1. O sea que el 5 no está en el dominio. ¿Se dan cuenta? Porque no puedo aplicar esta parte. Cuando reemplazo la u por 5 no puedo aplicar esta raíz. Esta sí puedo. Pero ya con que no pueda una parte. Ahora, si a u le pongo menos 1, bueno, esta de acá no hay problema, porque 4 menos menos 1 me da 5. Así que, pero esta, ¿qué pasó? Raíz de menos 1 no puedo. Así que menos 1 tampoco está en el dominio, porque no puedo aplicar esta de acá. O sea que tengo que ver cuando puedo aplicar las dos juntas. Así que eso se escribe. A ver si creo que si lo tenía resuelto. Ah, lo tenía resuelto, ahí está. Lo tengo escrito acá. Entonces, eso que dije recién, ¿cómo se escribe? Se escribe así, con esta llave. U, por un lado, tenía que ser de la primera raíz cuadrada, u tiene que ser mayor o igual a 0. Y de la segunda raíz cuadrada, 4 menos u tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Se dan cuenta? Y la llave significa que voy a hacer una intersección, o sea que se tienen que cumplir las dos cosas juntas. Si una de las dos no se cumple, no me sirve ese valor. Entonces, de la segunda, la que está acá abajo, despejo u. Bueno, u lo pasaría sumando para el otro lado, me queda que u es menor o igual que 4. La otra ya tengo despejada u. Es mayor o igual a 0. Entonces ahora hago una intersección entre esas dos cosas. ¿Para qué valores u es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 4? Bueno, cuando hago la intersección claramente me queda entre 0 y 4. O sea, acá estoy escribiendo las dos condiciones juntas. Entre 0 y... O sea, el intervalo 0,4 me queda. ¿Se dan cuenta que yo antes probé con 5 y me dio que no? Y después probé con menos 1, me dio que tampoco. Bueno, acá me doy cuenta. Tiene que ser entre 0 y 4. Por eso el 5 no va, el menos 1 tampoco. El 4,1 tampoco. O sea, solamente los números que estén entre 0 y 4 me va a quedar que puedo aplicarle las dos raíces. O sea que u va a ser mayor o igual a 0 y 4 menos u va a ser mayor o igual a 0. Eso es lo que está hecho acá. La intersección entre la primera condición, que sería 0 más infinito. O sea, esta primera condición que está acá. La segunda condición, que es menos infinito 4.
intersectadas esas dos cosas, esos dos intervalos, se pueden hacer un dibujito, les va a quedar 0, 4. Intervalo 0, 4. ¿Está bien? Si yo tuviese más cosas acá, a esto le digo, pongo más raíz de 3u, más lo que fuese que le voy agregando, tengo que hacer cada una de esas partes y después hacer la intersección de todo. Porque yo tengo que poder aplicar toda la función completa. (31) Decía, obtenga el dominio. Ah, no, 31 es lo mismo. El 32 sería, bueno, que aparte del dominio me pide el rango, que es la imagen. Así que bueno, el 31, que lo tengo ahí resuelto. Tenemos acá un cociente también. 1 sobre la raíz cuarta de x cuadrado menos 5x. Así que lo que está en el denominador no puede ser 0. O sea que lo que está dentro de la raíz no puede ser 0. Porque la raíz de 0 es 0. Y aparte, ¿qué otra cosa? Vemos acá. Acá No lo puedes vemos. tener raíz en el denominador, ¿no era, profe? ¿Por qué? No, la verdad no me acuerdo, pero creo que era algo así. No, no, sí se Este, puede. Puede ser un número impar porque es una raíz par. ¿No puede ser? Un número impar porque la raíz es par. Lo de adentro de la raíz no puede ser impar porque la raíz es par. No puedo hacer la raíz de un número negativo, la raíz par. Ajá, la raíz, recién dijiste que un número negativo, antes me decías un número impar. O sea, ¿cómo tiene que ser lo de adentro de la raíz? Que un número negativo, perdón. Claro, porque impar puede ser, digamos. Si fuese el 1, por ejemplo, raíz cuarta de 1 es 1. 1 dividido 1, si todo lo de acá adentro fuese 1, si todo lo de acá adentro fuese cualquier número positivo, yo puedo dividir, por ejemplo, si lo que está, como dije recién, si lo que está acá adentro es 1, raíz cuarta de 1 es 1, 1 sobre 1, 1. Entonces, ¿puedo aplicar una raíz en el denominador? Sí. Mientras no sea 0, puedo aplicar una raíz en el denominador. ¿Puedo aplicar una raíz cuarta? Sí. Mientras sea positivo o 0, lo que está ahí adentro, puedo aplicarle la raíz cuarta. Ahora, digo, si esto es 0, le puedo aplicar la raíz cuarta, no hay problema. Pero después no voy a poder dividir por 0. Entonces ya directamente voy a decir que lo que está acá adentro sea positivo, no que sea 0, por el hecho de que sea una división. Entonces ahí ya tengo en cuenta las dos cosas, que no puedo dividir por 0 y que no puedo hacerle la raíz cuarta a un número negativo. O sea, directamente hago que sea positivo lo que está adentro de la raíz. Ahí está. Así que vamos a ver en la parte que está resuelta. Está explicado eso ahí con palabras. Entonces, ¿qué terminamos escribiendo? Que x al cuadrado menos 5x sea mayor estricto que 0. Entonces ahí me saco de encima los negativos, digamos que todo esto sea negativo, o que todo eso sea 0, que tampoco podía ser 0. ¿Está bien? Así que ya con eso, resolviendo esta inecuación, voy a obtener los valores del dominio. En este caso, los que pertenecen al dominio, porque si yo le pongo acá mayor, estoy sacando los que sí pertenecen al dominio. Yo puedo sacar los que pertenecen o los que no pertenecen. De las dos formas voy a obtener el dominio. Así que, bueno, ¿cómo se resuelve esta? Que no resolvimos ninguna. Cuando tengo así una cuadrática, me conviene sacar el factor común x y escribirlo como un producto. X por x menos 5
mayor que 0. Entonces, si un producto es mayor que 0, quiere decir que los dos factores son positivos o los dos factores son negativos. O sea, eso es una forma de resolverla. Si no, uno puede sacar las raíces de la cuadrática y pensar en cómo es la gráfica de una cuadrática, que es con las ramas hacia arriba, y también darse cuenta entonces en qué intervalo esta ecuación cuadrática es positiva. Pero bueno, si lo escribimos así, sacamos entonces factor común x, y entonces digo, los dos factores que están multiplicados o son los dos positivos o los dos negativos. Entonces yo estoy diciendo x es mayor que 0, x menos 5 mayor que 0. O los dos negativos, sería x menor que 0, x menos 5 menor que 0. Y voy resolviendo. Primero resuelvo o sea, voy despejando la x y voy llegando. Bueno, acá digo que x es positivo y x mayor que 5. Como son las dos cosas, me termina quedando x mayor que 5. Porque si yo hago la intersección de x mayor que 0 con x mayor que 5, si ustedes graficaran estos dos intervalos y hacen la intersección, se van a dar cuenta que le queda este. De la otra ecuación me queda x menor a 0 y x menor que 5. Entonces, si yo intersecto estas dos cosas, me queda la de arriba, x menor que 5. Perdón, que 0. Entonces, en definitiva me queda, de las dos primeras me queda que x es mayor que 5. Y de las dos, estas otras dos, me queda que x es menor que 0. Entonces me quedan esos dos intervalos, x mayor que 5 o x menor que 0, que es la unión de dos intervalos, menos infinito 0, unión 5 infinito. Bueno, todo eso es para ver cuándo x cuadrado menos 5x era mayor que 0. Así que esto entonces ya es el dominio de la función. Porque para cualquier x que pertenezca, o sea que cumpla estas dos condiciones, una de las dos, ¿no es cierto? Porque no puede cumplir las dos al mismo tiempo, va a estar en el dominio. Entonces, todos los x que sean menores que 0 están en el dominio. Todos los x mayores que 5 están en el dominio también. Por eso el dominio es la unión de dos intervalos. El 0 y el 5 van... El 0 y el 5 serían las dos raíces de esta cuadrática. ¿Pertenecen al dominio? No, No, porque si esto me daba 0, me quedaba dividido 0, y entonces no puedo hacer ese cociente. Por eso acá es paréntesis y ahí también, paréntesis. Ni el 0 ni el 5 están en el dominio. Bueno. ¿Qué más tenemos sugerido? 34, 35, 38, 39. Bueno, acá hay este tipo de ejercicios que aparecen acá, que muchas veces vamos a trabajar así. A ver, porque los otros que están
Por ejemplo, a ver rápidamente, 34. El dominio vamos a pensar, digamos. En el 34 el dominio son los reales. A cualquier número le puedo hacer más 3 dividido 2. 35, lo mismo. Entonces uno se tiene que fijar, por ejemplo, en cuál no son los reales. Por ejemplo, este que está acá, tengo que ver, bueno, cuándo x menos 5 es positivo o 0. Acá tengo que ver cuándo 2 menos t no es 0. Y nos pedía, decía, encuentre el dominio y trace la gráfica de la función. Bueno. A ver, vamos a... Profe, Sí, perdón por el retraso. En el ejercicio que resolvimos hace bastante ya, ese que era raíz cuarta de x al cuadrado menos 5x, sí. ¿lo puede mostrar un segundo? Sí, o sea, para ver si me acuerdo bien. ¿Si lo dije bien? Sí, sí, sí. Bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, 4, quedaría 4 al cuadrado, 10. 16 menos 20, te queda menos 4. Y si ponemos, claro, queda negativo y se puede sacar raíz cuarta de un negativo, No, entonces tampoco sería el 4. por eso no está acá el 4 en No. el... Ah, perdón, disculpe. Perdón, estoy medio Ok. cansado por eso. Va del 5 al infinito o de menos infinito a 0. Sí, 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 perdón, Bien, el disculpe que 4 lo quedó interrumpí. afuera. Bien, acá teníamos el 40, bueno. A ver, ya estamos terminando la clase. Bueno, vamos a dejar esto de acá que parece con la llave así, que son una función que está escrita con doble y lo dejamos para la clase que viene. ¿Cómo graficamos estas funciones, por ejemplo? Bueno, a ver, para ir recordando algunas gráficas. Cuando f de x es una constante, es una línea horizontal la gráfica, porque o sea, la f para cualquier valor vale 5 en ese caso. Entonces, si f de x es 5, uno hace la gráfica, marco el 5 ahí, y la gráfica es una línea horizontal, ¿no? Que pasa por 5. Esto, ¿cómo se grafica? Es una cuadrática. Entonces ustedes, bueno, ahí tienen que recordar cómo se grafica una cuadrática, que puedo encontrar las raíces, que una es 0 y la otra es 6. Marcan las dos raíces y después, sabiendo que este término principal es positivo, es una parábola con las ramas hacia arriba. Esto, el 34, por ejemplo, la gráfica, ¿qué tipo de gráfica sería esta función? Un medio de x más 3. Lineal. 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 O sea que es una recta. Bueno, también tienen que recordar cómo graficar una recta. Puede ser, por un lado, puede ser marcar dos puntos y unirlos, o, por ejemplo, distribuyo un medio y me queda un medio por x más 3 medios. Un medio vendría a ser la pendiente y 3 medios la ordenada al origen. Entonces, uno marca el punto 0, 3 medios
y después marca la pendiente 1/2. Así podemos después, la clase que viene, hacerlas las gráficas con el GeoGebra, ir graficando, viendo bien esas cosas. Acá, ¿qué hacemos en este caso? Uno ve así, no sé cómo es la gráfica de esto. Pero si yo me doy cuenta que puedo factorizar arriba una diferencia de cuadrados, esto es 2 más t por 2 menos t. Entonces, esa expresión se termina simplificando. Es decir, arriba factorizo, diferencia de cuadrado es 2 más t por 2 menos t. Abajo tengo 2 menos t. Entonces, simplifico. Pero siempre que uno simplifica este tipo de cosas, que es un cociente, tiene que aclarar que esto vale, esa simplificación, siempre que t sea distinto de 2. Porque si t vale 2, ¿qué pasa? Me queda 0 arriba y 0 abajo. 0 sobre 0 no existe. Entonces, yo no puedo decir que 2 más t es igual a esto para cualquier valor de t. No, son iguales estas dos cosas siempre que t sea distinto de 2. Porque cuando t vale 2, ¿qué pasa? En el de la izquierda me queda 0 sobre 0. No existe, o sea, Claro, en este sí existe, porque 2 más t vale 4 cuando t vale 2. Pero en este no se puede hacer. Entonces, tengo que hacer esa aclaración. Estas dos cosas son iguales. Es igual, ¿vale? Siempre que t sea distinto de 2. Bueno, una vez que uno aclaró eso, entonces, yo cuando voy a graficar esta función, grafico esta, 2 más t. Que es una lineal, una recta. Que la ordenada de origen vale 2 y la pendiente vale 1. Bien, así que la gráfica de esa función va a ser una recta. Y el dominio de esta función va a ser los reales menos el 2. Le hago así rápido el gráfico. Pasa por ordenada al origen 2, pendiente 1. ¿No sería real positivo, profe? ¿Por qué positivo? ¿Hay alguna Porque raíz si fuera cuadrada? negativo, no sería 0 también. Por ejemplo, si t vale menos 1, ¿qué me queda? 2 menos menos 1 me queda 3. No. No hay ningún problema que sea negativo t. Ah, listo. O sea, el único número que voy a tener ahí que me va a hacer 0 el denominador es t igual a 2. Cualquier otro número real, el denominador me queda distinto de 0 y puedo hacer esta cuenta. Así que bueno, ahí hice una gráfica, bueno, es una recta con un agujerito en 2. Porque como el 2 no está en el dominio, no puedo ahí marcar el punto. Así que la clase que viene vamos a, bueno, seguimos graficando, repasamos un poquito esta gráfica y hacemos las otras gráficas. Yo entonces le voy a subir estos archivos, así que también le voy a subir este que tiene ejercicio resuelto, que está el 40, algunos más, para que ustedes lo vayan viendo si pueden, porque el miércoles que viene hay mesa de examen en UTN, así que no hay clases. Así que recién el otro miércoles es la clase que sigue. Dale, gracias, profe, nos vemos.